Diga, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Job. Estamos estudiando, reflexionando acerca de Job. Y hoy estamos en el capítulo número 6 del libro de Job. Pero antes permítame orar para ponernos en el contexto de la ayuda necesaria del cielo en este momento para poder reflexionar, poder hablar y abrir la palabra de Dios. Padre Celestial, bendito Señor, gracias. Te damos en Jesucristo, Señor, por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos alrededor de Él, con nuestras esperanzas puestas solamente en Cristo Jesús, sabiendo, Padre, que tú estás escuchando, que estás al tanto de cada una de nuestras oraciones, de nuestros clamores, Señor. Venimos a ti con confianza, Señor, sabiendo que tú escuchas y que tienes palabra para nosotros el día de hoy. Como nunca tu palabra cesa, como nunca tu consejo cesa, Señor, siempre tenemos tu consejo y tu sabiduría, Señor. Por eso venimos con confianza a ti, Padre. Oh Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Padre Santo, hoy te bendecimos. Hoy nos unimos en Cristo Jesús. Hoy tomamos tu palabra, tu consejo, tu bendición para nuestras vidas y vivimos por causa de esto, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por darnos un aliento más de vida. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí reunidos con esperanza puesta en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Job capítulo 6. Estamos aquí, estamos continuando con estos comentarios y la argumentación de Job y los amigos de Job. Hasta el momento hemos escuchado, hemos analizado al Elifaz, uno de los tres amigos que están aquí. Y en Job 6 vamos a encontrar la respuesta de Job a Elifaz, como preguntándole a él qué prueba tu argumentación, qué prueba la argumentación de Elifaz en contra de Job. Así que vamos a ir un momento al versículo 1 al versículo 7 para encontrar aquí el contexto de lo que sucede. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Así que Job empieza a responderle a Elifaz. ¿Por qué razón? Porque los amigos de Job tuvieron, claro que sí, la amabilidad de sentarse con él en silencio, de manera comprensiva. Estuvieron durante 7 días, como lo registra Job capítulo 2:13. Pero aquí Job rompió el silencio con una diatriba angustiada, de acuerdo a Job 3, lo que leímos anteriormente. Y Elifaz entonces responde con un llamado poético al arrepentimiento, como lo vimos en Job capítulo 4 y en Job capítulo 5. Ahora Job responderá a las palabras de Elifaz, el temanita. Y lo primero que dice Job es: oh, si mi dolor fuera completamente pesado, que pesasen justamente mi queja
y mi tormento, dice él allí. Es decir, la primera respuesta de Job a las palabras de Elifaz fue quejarse de la grandeza de su sufrimiento, porque Elifaz solo empeoró su sufrimiento. Eso fue lo que más trajo. Sufrimiento sobre el sufrimiento de Job. Tenía un buen deseo de ir a sanar a Job y su sufrimiento, pero estaba equivocado en el análisis del problema de Job. Y entonces, este no era solo el sentimiento de Job lo que Job está expresando, también fue el juicio de Dios, como al final del libro lo hemos leído, se va a revelar en contra de Elifaz y sus dos otros consejeros, como Job 42:7. Al final el juicio de Dios se manifestará diciéndole a estos hombres que no han hablado lo correcto como lo ha hecho mi siervo Job. Y algo que Job entiende en cuanto a todo lo que hasta el momento él ha dicho, es que sus palabras fueron precipitadas, como lo dice en el versículo 3, en la parte final. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Claro, lo que Job dice en el capítulo 3 es un estallido emocional en su momento poético. No maldijo a Dios, pero estuvo muy cerca. Como tal vez nosotros en algún momento de algún sufrimiento, de alguna situación adversa, no maldecimos a Dios, pero estamos tocando los linderos, estamos como en el borde, como que nos acercamos un poco a eso. Así le está sucediendo a Job. Y por eso Job admite que sus palabras fueron realmente temerarias. Y él dice que, él se explica diciendo que se debió a la excesiva pesadez de su dolor. Claro, Job está en este momento tratando de entender aquellas palabras, porque él no entendía el llanto, porque no conocía el dolor. Era un varón, un hombre, un siervo de Dios, que hasta el momento lo tenía todo. Hasta el momento, hasta antes de aquel día que está ahí sobre ese tumulto de cenizas, Job llevaba una vida en la cual era próspero en todo lo que tenía en sus manos, en todo su hogar, sus negocios, su hacienda, sus animales. Su negocio era próspero. Él no sabía lo que era el dolor y lo está experimentando, pero eso no le llevó a negar a su Dios. Sin embargo, reconoce precisamente que las flechas del Todopoderoso están dentro de él. Y Job explica en estos versos porque que su sufrimiento era tan profundo y sus palabras eran tan temerarias, porque sintió que Dios mismo lo había atacado y maldecido. Es decir, ya está entendiendo, ha razonado Job que lo que procede de él es de Dios. Lo que procede en estas situaciones adversas viene de parte de Dios. Así que Job sintió que Dios le había disparado flechas, había enviado veneno contra él y dispuso sus terrores contra Job. Es lo que está diciendo. Y esta es una imagen que tiene Job de Dios disparando flechas contra él. Esas son las flechas del dolor, de la prueba, de la aflicción, de la enfermedad que a veces nos viene. Y a veces son flechas que vienen de parte de Dios, tal vez para llamar nuestra atención, tal vez para motivarnos a avanzar, tal vez para afirmarnos en nuestra fe que está allí, pero a veces es como débil y necesita una motivación extra. Así que Dios sabe cómo motivar nuestras almas. Desde lo más profundo de nuestro ser dispara flechas que nos hacen reaccionar. De alguna manera reaccionamos, tomamos acciones y tenemos una posición diferente a la que teníamos antes de que esas flechas llegaran. Es decir, que este veneno que está aquí realmente quebranta, realmente produce dolor, fallecimiento, quebranto, queja, pero Job no está diciendo que sea malo, sino que ya tuvo el efecto en él al reconocer que es de parte de Dios.
Por eso dice, rebuzna el asno montés cuando tiene hierba. Job insiste en que tenía razón para su dolor, porque el burro no rebuzna y el buey no muge cuando tienen suficiente comida. En esa misma analogía, Job no se queja sin motivo. Es decir, que el lamento, mis hermanos, siempre es evidencia de una necesidad. Y a veces es bueno quejarnos en ese sentido, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. El asno montés no rebuzna cuando tiene pasto, cuando tiene suficiente, cuando está bien, ¿cierto? Cuando tiene provisiones, cuando tiene dinero en sus bolsillos, está en una casa cómoda, en una cama bien abrigada, está tranquilo, no rebuzna. Ni el buey tampoco lo muge sobre su forraje, está tranquilo. Pero cuando eso escasea, ahí viene la queja. Así que dice luego, versículo 8 al 10, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Dice Job en su razonamiento que le agradaría a Dios aplastarle. Y Job vuelve al tema de su queja, aquello que ya había hecho antes en Job capítulo 3, donde se lamentó del día de su nacimiento y creyó que estaría mejor muerto. Aunque Job nunca parece que haya contemplado el suicidio, él deseaba que Dios mismo acabara con su vida. Mis hermanos, cuando la respuesta no llega, cuando en lugar de la liberación del corte, de la muerte, tenemos la continuidad del dolor y un gran silencio, entonces es allí, en ese momento, cuando debemos recordar esta historia en Job capítulo 6 y toda la historia del libro de Job. Y debemos tener la confianza de que hay alguna explicación con respecto a todo lo que sucede. Y al final de todo, cuando no suceda lo que estamos queriendo que suceda, al final, al ver que no tenemos la respuesta que esperamos recibir, que hay un silencio, entonces al final de todo daremos gracias a Dios que nos dio nuestra petición. Y vamos a alabar a Dios. Sí, mi hermano, es el dolor, la enfermedad, es una gran queja. Y a veces tendremos de esto un poquito más, un poquito más, un poquito más cada día. Una angustia más, un quebranto, un dolor. Y tal vez no seremos liberados tan prontamente como desearíamos. Partir de este mundo y no estar en este sufrimiento aparente e injusto para nosotros. Pero al final, mis hermanos, daremos gracias a Dios. Por eso, Job tiene la idea de tener a Dios como un arquero disparando flechas. Y le suplica a Dios que simplemente lance más flechas y acabe con su vida. Por eso dice que le pueda cortar de esta vida. Pero dice al final, no he ocultado las palabras del santo. Es interesante esta expresión, porque aquí Job vuelve a insistir en su inocencia básica ante Dios. Porque la calamidad en su vida no se debió a algún pecado como ocultar las palabras del santo, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, que Job no había negado las palabras del santo. Es decir, que no ha negado sus palabras, que no las ha desobedecido. Y por eso él dice, yo debo morir tranquilo, porque debo morir inocente. O sea, Job está confiando en Dios, en lo que está haciendo, y que aún así se le puede enviar todavía otra flecha mortal, él la recibirá con su conciencia limpia delante de Dios. Es lo que Job está tratando de decirnos aquí, su conciencia
Su alma está tranquila delante de Dios, que aún así si Dios le matare, eso sería para él algo muy bueno. Le queda un consuelo a Job antes de morir, que no había negado las palabras del santo Dios, aunque sí rechazó enfáticamente, como lo está haciendo aquí, las palabras de su amigo Elifaz. Mis hermanos, Job sintió la responsabilidad de no negar ni ocultar las palabras de su Dios bueno, que le está dando dolor. Nosotros tenemos la responsabilidad también de no negar a nuestro Dios ante las circunstancias adversas. Quizás debemos revisar la forma como nos quejamos, porque en la sola queja que a veces nosotros tenemos ya hay pecado, en la forma como la expresamos. Y hablamos de la injusticia que recibimos y no entendemos que es Dios disparando flechas para hacernos reaccionar, para despertar nuestras almas, avivar nuestros espíritus. Y a veces nos quejamos muy mal acerca de las circunstancias, cuando lo que debemos hacer es ir con confianza en Dios, no resistirnos a Dios, aceptar la prueba, el dolor y esperar en Él, no negando su nombre. Esta es la parte esencial de este mensaje. Lo que nosotros debemos hacer y esperar en el tiempo o durante la aflicción, durante el dolor. También de esta manera también podemos responder adecuadamente para aquellos que están sufriendo. También vamos a saber hacerlo. Es lo que la palabra de Dios nos capacita, nos ayuda a que podamos ejercitarnos en la fe de una manera correcta, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Es claro que Job lamenta su debilidad, claro que sí, porque la hay, existe. No es decir, sencillamente yo estoy sufriendo y estoicamente digo, no siento nada, me siento bien, como a veces negamos nosotros nuestra situación adversa, nuestros sufrimientos. Se le pregunta a alguien, ¿cómo se encuentra, hermano, hermana? Y la otra persona dice, estoy bien, gloria a Dios. Y a veces no es porque se pretenda tener un conocimiento morboso de lo que le sucede a alguien para juzgarle, para castigarle, para reprenderle, sencillamente para darle consuelo, animarle, soltarle, levantarle. Algunas personas ven que la disciplina también en la iglesia es eso, un castigo nomás. Cuando no ven que es la gracia de Dios aplicada con misericordia a los hijos para animarles a continuar, para fortalecer sus espíritus, las rodillas débiles, levantarle. Algunas solamente ven expresiones negativas de parte del hermano, del pastor, que dice, no, es que me viene a juzgar, me viene a criticar, me viene a dar bibliazos. Pero esa no es la intención, porque no es la intención de Dios tampoco. Dios nunca ha tenido esa intención de sencillamente aplastar a sus hijos porque ellos no hacen lo que Él dice. Por el contrario, Dios quiere mostrarles la realidad de las cosas, de lo espiritual, de lo eterno, para que puedan venir a Él con confianza. Y que es precisamente por no mirar estas áreas espirituales del reino de Dios en la cual el hombre se aleja y empieza su alma a ser más atormentada por los sufrimientos. Job lamenta su debilidad. Versículo 11 y 13 lo dice claramente. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Job está lamentándose. Y claro, él siente que sus fuerzas se van, que no puede enfrentar los desafíos presentes y futuros, y que siente en ese momento que no hay ninguna esperanza. Es verdad lo que él está sintiendo, no es imaginario, es real en su carne. ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras? ¿Mi carne es bronce? ¿No está mi socorro dentro de mí? Ahora, es algo muy importante con esta última expresión, porque Job no es
un orador motivacional, de autoayuda, animándose a sí mismo a buscar en su interior un recurso oculto, un poder, una fuerza de ayuda, como lo hacen los oradores motivacionales. En cambio, estas son las palabras de un hombre atormentado por el dolor, sentado en un lugar quemado, en un vertedero de basura, que le están indicando la absoluta sensación de impotencia ante su sufrimiento. Si la única ayuda de Job estaba dentro de él, entonces no tenía ninguna ayuda. De hecho, todo el éxito se deriva en Dios. Es lo que está Job reconociendo bajo una perspectiva del hombre, que es la perspectiva que nosotros debemos tener en nosotros cuando tenemos a un Dios como nuestro Salvador, como Cristo Jesús. Que si nosotros vamos a encontrar en lo profundo de nuestro ser la solución de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de todos nuestros quebrantos, de nuestro dolor, pues no lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar dentro de nosotros si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y si la palabra de Dios habita en nosotros. Por eso Job toma aire y fuerzas y al final desafía a su amigo Elifaz, versículo 14 al 23, dice, y mire estas palabras, mis hermanos, mire cómo las va a expresar aquí. Esto es poético, pero al traducirlas va a usted notar las palabras de Job. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de mi rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabac, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Así termina las palabras de Job, donde levanta una crítica a Elifaz. Y Job se defiende entonces, porque Job se lamenta, se queja con su amigo Elifaz, porque la bondad debe ser mostrada por su amigo. Job aquí hace una acusación muy básica contra Elifaz. Deberías mostrarme bondad. Aunque fuera verdad que yo había abandonado el temor del Todopoderoso, la bondad debe prevalecer. Hermanos, la bondad y la misericordia debe prevalecer aún en aquellos que son de parte nuestra enemigos, o estamos enemistados, o estamos alejados, mis hermanos. ¿Dónde está la bondad y la misericordia? Aún por aquellos con quienes no tenemos una fina o real comunión. Mis hermanos, que la situación de alguna persona o de algún hermano, que algún pecado que vemos en los demás no sea ocasión para mi propio pecado. Debemos tener bondad y misericordia por todos aquellos que sufren, mis hermanos, porque entonces seremos peor que aquel que nosotros estamos juzgando por causa del pecado, porque seremos igual o peor de pecadores. Por eso les dice Job, como un arroyo han hecho mis hermanos con engaño. Y miren lo que le está diciendo aquí, aunque solo el que está hablando, el primer amigo, el que ha hablado hasta el momento es Elifaz, el que ha pronunciado estas palabras a Job. Job se dirige a sus hermanos colectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Job creía que la actitud y el silencio de sus otros compañeros significaba seguramente que estaban de acuerdo con Elifaz. Entonces usted imagine la escena.
Job sentado en los escombros, en las cenizas, y sus tres amigos alrededor, y Elifaz está hablando, pero sus otros dos amigos están asintiendo las palabras de Elifaz en silencio, pero están diciendo, sí, así es, así es. Es algo que tal vez podemos nosotros notar aquí, podemos imaginar de este escenario, porque Job incluye a sus otros dos amigos, ellos no han hablado, pero su actitud demuestra que están de acuerdo con Elifaz. Hermanos, a veces podemos tener ese tipo de actitudes equivocadas, que a veces no necesitamos decir una sola palabra. A veces el silencio evidencia también lo que oculta el corazón. Y a veces podemos interpretar mejor el silencio que las mismas palabras, ir con las actitudes de los hombres, al ver el rechazo, al sentir su indiferencia, al sentir su frialdad. O sea, son palabras más dolorosas y son acciones más dolorosas que las mismas palabras, mis hermanos. Y aquí podemos ver el contraste precisamente con el amor y la amistad de Jesús. Porque Jesús no es como un arroyo que se seca en tiempo de sequía, sino como una fuente de agua que brota del corazón para siempre, mis hermanos. Por eso en Jesús vemos la diferencia. El Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mis hermanos, cuando nuestras palabras están alineadas a las palabras de Jesús, son esas fuentes de agua viva. Como dice en Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de sabiduría. Pero si estamos nosotros en la fuente que es Cristo Jesús, no seremos entonces como los amigos de Job, como estos consejeros que no traían palabra de consuelo, sino que eran un pozo seco, lleno de mucho conocimiento, pero no de sanidad y de fortaleza para el alma de Job. Por eso dice, porque ahora no sois nada, veis terror y tenéis miedo con respecto a lo que están viendo. Así que el versículo 21, mis hermanos, como lo dice aquí, es el clímax de la reacción de Job al consejo de sus amigos. Ahora ciertamente como ella sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Los amigos de Job no ofrecieron ayuda. Mis hermanos, las palabras hasta el momento de Elifaz son vanas e ineficaces. Por eso él dice en el versículo 22, os he dicho yo, tráeme y paga por mí de vuestra hacienda. ¿Acaso dijo Job que le trayesen dinero o que lo rescataran de los secuestradores, que le ayudaran? Job no estaba esperando ningún tipo de recurso diferente a un consuelo de parte de ellos, pero no escuchó ninguna palabra de consuelo de parte de sus amigos. Por eso al final Job desafía a sus amigos a señalar su error y falta de discernimiento. Job ahora lo desafía a que puedan señalar su error. Dice el versículo 24, enséñame y yo callaré. Hacerme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ve si digo mentira delante de vosotros. Volvé ahora y no haya iniquidad. Porque aún a considerar mi justicia en esto, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Así que Job creía que Elifaz fue indebidamente duro en su respuesta.
y falló en el análisis de las palabras que escuchó de Job en el capítulo 3, porque el capítulo 3 son solo palabras compuestas del desespero. Así que podemos encontrar pronunciamientos morales generales, murmuración y queja en contra de Job. Pero las insinuaciones de sus amigos carecen de sustancia para identificar y para llegar a la raíz del problema de Job. Ellos están de diferentes maneras tratando de descubrir la situación. A la conclusión que ellos llegaron es que hay pecado en Job. ¿Por qué será tan fácil llegar a esa conclusión? Porque es la conclusión de otro pecador. Es muy fácil entonces mirar bajo la perspectiva de uno mismo el pecado de los demás. Y es el juicio que ellos traían precisamente en contra de Job. Por eso Elifaz, en su insensibilidad, actuó como si las palabras de Job fueran como viento. Me tomas como un hombre desesperado y distraído, que no sabe o no le importa lo que dice, sino que solo dice lo que primero le viene a la mente y a la boca. Por eso él usa esta expresión haciendo referencia al viento. Mis hermanos, Elifaz era tan malo como alguien que abrumaría al huérfano y socavaría a su amigo. Imagínense usted esto. No tienen ningún consuelo o una ayuda apropiada ni para un infante, ni para el amigo que está en sufrimiento. Por eso dice Job, ahora pues complácete en mirarme. Mírenme. ¿Por qué dice él esto? Mírenme. Porque tal vez hasta el momento podemos también imaginarnos la escena que a lo largo del discurso de Job, los amigos han estado agachando la cabeza y negándose a encontrar su mirada. Mientras que en una extraña inversión de papeles, el enfermo ahora mantiene la cabeza en alto. Míralo allí. Y mira a sus inquisidores que están allí, que están ellos muy bien vestidos, saludables, pero los mira directamente a los ojos y ellos tienen la cabeza hacia abajo. Porque solamente, mis hermanos, cuando no hay honestidad en el corazón y en las palabras, no se puede mantener la mirada. Y aún estando Job en la situación que se encuentra, él puede tener los ojos limpios y puede tener la conciencia tan tranquila que puede tener la cabeza en alto, aún en su sufrimiento. Y no es soberbia, y no es orgullo, es confianza. Es confianza en Dios. Mis hermanos, yo veo a los santos de Dios en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones, en medio del coliseo romano. Los veo con la cabeza en alto, adorando, cantándole himnos a su Dios. Porque no hay nada que avergonzarse. No hay nada que tener temor. No hay nada por el cual deban ocultarse de los hombres. Por el contrario, levantar la mirada con honor. Porque creen y confían en su Señor, en su Salvador, en su Rescatador. Y pueden tener su mirada en alto. Que los hombres juzguen, que los hombres digan, que los hombres hablen. Pero aquel que está en Dios tendrá su mirada en alto en el cielo, en el reino de Dios y justicia. Job ha visto su sufrimiento y ha visto qué tan despiadado es el hombre, pero ha visto la confianza solamente en Dios. Él puede ver entonces y discernir lo que es desagradable. Y él puede también discernir, y pueden los amigos de Job discernir si hay injusticia en su lengua. Porque las palabras de Elifaz eran como comida insípida, como lo dijo en Job 6:6. Porque las palabras de Elifaz eran como comida podrida y repugnante, versículo 7. Así que Job puede discernir el carácter desagradable de las palabras de Elifaz
como le dice en el versículo 30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Acaso el Hijo de Dios no puede tener una queja? ¿Acaso el Hijo de Dios no puede tener un quebranto? ¿Acaso el Hijo de Dios no puede tener algún dolor, alguna angustia? ¿Acaso el Hijo de Dios no puede sentir el dolor y expresarlo? Debe ser un estoico que no siente, que no tiene emociones, que no padece, que no se queja. Claro que no, puede hacerlo. Solamente que esa queja y ese lamento lo acerque a Dios. Adore a Dios, realce a Dios, su bondad, misericordia y poder en Dios y su esperanza puesta en Dios. Pero cuando hay un dolor, hay una queja y es evidente. No podemos decir, no, no me pasa nada, no me duele nada, estoy bien, porque nos estamos engañando. Debemos tener una queja para esperar la sanación, para esperar el alivio, el ungüento de parte de Dios por su Santo Espíritu. Y si es lo posible, de aquellos que dicen ser los hermanos en la fe, en aquellos que deben traer palabras de consuelo, de ánimo, para aquel que está en dolor y sufrimiento. Le pregunto a mi hermano, ¿usted lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? Revise si el mal que usted ve en otros es un mal peor en usted que no lo lleva a tener misericordia, piedad por aquel que sufre, por aquel que está en una situación extrema, difícil. Mis hermanos, evalúese y júzguese usted primero antes de juzgar a los demás. Porque tal vez usted puede estar en la posición o de Job o de los amigos de Job. Es lo que usted debe revisar el día de hoy. Padre Santo, bendito Dios, te rogamos, Señor, te rogamos, Padre, que las fuentes de agua viva en Cristo Jesús nos avive, nos fortalezca, nos llene, nos nutra, nos levante en ti, Señor, para que seamos consolados por ti, Padre bueno, justo y misericordioso, para que seamos levantados en ti, Señor, y para que si es posible, Señor, en tu voluntad y discernimiento podamos ser de consuelo para aquel que sufre, para aquel que está en dolor, en quebranto, en queja, en incertidumbre, en temor, que seamos un consuelo, un alivio, un ungüento, un bálsamo que trae consuelo, paz, tranquilidad al alma. Que sean las palabras de Cristo Jesús en nosotros, aliviando y levantando al débil, al enfermo y al afligido. Señor, llévanos a ti, Señor, a la verdad. Quítanos el engaño de Satanás, de la soberbia, el orgullo, el rencor, el menosprecio por nuestro hermano que sufre y por el débil. Y ayúdanos a venir a ti, a las aguas de misericordia, de justicia y de paz que solo hallamos en Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu nos motive, nos eleve y nos anime a perseverar en estas obras buenas. Te lo pedimos, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.